Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a AmCham Panamá y a su comité de salud. Hoy estamos muy contentos en darles esa cordial bienvenida a todos a este evento que ha sido de mucha atención y de mucho interés para nuestros miembros. Mi nombre es Hugo Wood, soy el coordinador o el chair del comité de salud para AmCham durante este año y junto al equipo que participa activamente desde el comité. La verdad que nos da mucho agrado poder estar con ustedes esta tarde. Hay un tema muy importante que es, digamos, el centro de atención para el día de hoy, que es el tema de dispositivos médicos, donde, digamos, que ha tomado mucha atención por los distintos avances que ha tenido el país en esta materia, particularmente con proyectos como la Ciudad de la Salud, que es el principal proyecto de infraestructura pública a nivel de Centroamérica y Caribe para el sector y que, bueno, está impulsando que dispositivos de primera línea lleguen al país y, bueno, esto abre puertas para que se puedan realizar investigaciones y un mayor desarrollo, sobre todo pensando en los pacientes que tengan un mejor acceso y mayor acceso a estas tecnologías. Entonces, pero bueno, hablar de esto, tenemos una persona que nos acompaña desde Miami para hablar sobre las distintas aristas que aborda la situación actual de dispositivos médicos, tanto para el país, pero como es una perspectiva externa. Y antes de presentarlo, como siempre, queremos agradecer a los patrocinadores que hacen posible que este tipo de eventos se realicen. Entre ellos tenemos a AES Panamá, Chevron, Tigo Business, Panama Canal Railway, KPMG, Johnson Johnson. Y nuevamente reitero el agradecimiento a todo el equipo del Comité de Salud que también nos apoya en este tipo de actividades. Así que, bueno, sin más dilación y para ir al punto y aprovechar al máximo esta hora que vamos a tener, hoy ya 55 minutos que vamos a tener de sesión, quisiera presentarles a Julio Martínez Clark. Julio es el CEO, director de BioAccess, que es una Contract Research Organization basada en Miami, que es la líder en asesorar a fabricantes de tecnologías médicas en estudios de investigación clínica en América Latina. El propósito que Julio nos comparte es justamente transformar la visión que se tiene sobre investigación en dispositivos en la región y en posicionar constantemente las bondades que tienen los países de esta parte del hemisferio para desarrollarse como tal. Y ya hemos visto algunos de ellos que se han posicionado y que han tenido grandes beneficios a lo largo de los años, entre ellos Costa Rica, México, Brasil, entre otros. Julio trabajó en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore como consultor en temas vinculados a mejorar los sistemas de salud en países como Trinidad y Tobago y ha ocupado puestos diversos en temas comerciales y técnicos en el sector salud. Y bueno, tiene una alta trayectoria que creo que si continúo compartiéndoles nos pudiésemos llevar mucho tiempo, pero en general la verdad que pensamos que Julio es la persona adecuada para hablar de este tema. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos de tu tiempo, sabiduría, visión y sobre todo por creer en que en Panamá es posible desarrollar el sistema o el ecosistema de dispositivos médicos, tanto en sus temas de investigación como en su implementación. Así que, sin más, Julio, bienvenido. El foro es tuyo. Adelante. Gracias a todos por estar aquí. Me place acompañarlos por esta próxima hora. Y supongo que ya están viendo mi pantalla ahora mismo, ¿sí? Ahí se ve, si hay una imagen, Perfecto. exacto. Sí. Bueno, quiero hacer como una pequeña encuesta en los participantes, donde les voy a preguntar ¿cuántas generaciones creen ustedes que le tomaría a este niño salir de la pobreza? Por favor, escriban sus respuestas en el chat. ¿Cuántas generaciones tendrían que pasar para que para que este niño y su familia salgan de la pobreza?
Por favor, Hugo, si tú eres el moderador, dame las respuestas para ver Claro dónde que sí, estamos. aquí estoy leyendo 4, 5, 2, 3, 5. Yo puse 13, pero digamos que el promedio está entre 2 y 5. Perfecto. Yo creo que es evidente que no le va a tomar una generación, ni dos, quizás tres, pero los datos indican de que les va a tomar muchísimo tiempo. En un país como Chile, que es quizás de los más avanzados de nuestra región, les tomaría 6 generaciones. En Argentina también, en Brasil 9, en Colombia 11. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina. Por eso es que quizás hay tantos problemas socioeconómicos y de violencia en Colombia. Y estos son datos de la OCDE, publicados por la BBC recientemente, y nos dejan, nos ponen a pensar qué estamos haciendo cada uno de nosotros para mejorar las condiciones de vida de esas personas que nosotros vemos en el semáforo, estamos conduciendo nuestros autos en Latinoamérica. ¿Cómo estamos contribuyendo para que estos niños tengan una mejor vida, un mejor futuro para que sus familias, para que no haya tanta inigualdad en nuestros países? O sea, en serio, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un tremendo problema como región que tenemos que superar y no lo vamos a superar enorgulleciéndonos porque exportamos mangos a Estados Unidos o aguacates o café o futbolistas o reinas de belleza. O sea, tenemos que enorgullecernos de otras cosas de más alto nivel y tenemos todo el potencial para hacerlo. Y tenemos que entender primero de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y este tipo de conversaciones no son comunes en las salas de nuestras casas, en las mesas del comedor, cuando almorzamos, cuando cenamos con nuestras familias, pero deberían ser conversaciones que deberíamos tener en nuestros países porque van a determinar el futuro de nuestras sociedades. Y seguro se están preguntando todos, ¿qué tiene que ver esto con dispositivos médicos? Pero tiene todo que ver con innovación médica, todo que ver con dispositivos e innovación médica en general. Hay, para efectos de esta charla, 3 tipos de sociedades. Las sociedades primitivas, que todos conocemos, seguro en Panamá existen muchísimas, en Colombia, en toda América Latina existen muchas sociedades. Yo soy colombiano, por eso de pronto voy a traer ejemplos colombianos bastante. Pero tenemos proyectos de investigación en toda la región. Sin embargo, tengo un vínculo muy cercano a Panamá, mi familia era panameña, mi familia paterna, y he trabajado en Panamá, he vivido en Panamá, y estamos desarrollando varios proyectos en Panamá. Entonces entiendo muy bien la realidad panameña y obviamente todo el vínculo histórico que existe entre Colombia y Panamá hacen que sean países hermanos. Pero bueno, la realidad es igual en casi todos los países de América Latina. Teníamos sociedades todavía en nuestros países que son primitivas, que viven a la orilla de ríos, en el caso de Colombia, del Amazonas, y Panamá seguro hay sociedades parecidas a esta que ni siquiera han desarrollado la agricultura. Tenemos obviamente sociedades que han desarrollado un poco más sus habilidades para crecer alimentos y sostener una población más grande y ya se pueden considerar sociedades agriculturales. Y obviamente tenemos el tercer tipo de sociedad, que son las sociedades industriales, donde podemos tener a varios países de la región. Colombia puede ser uno de esos, donde ya se transforma la materia prima y se producen bienes y servicios más elaborados. Entonces la gran pregunta es, ¿para dónde vamos como sociedad? ¿Cuál es el siguiente paso para un país como Panamá? Miremos el ejemplo de Colombia. Colombia es un país de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el club de los países ricos en el mundo.
del cual solamente muy pocos países en América Latina son miembros. El primero fue México en los años 90, luego vino Chile, luego vino Colombia y luego Costa Rica. Y hay algunos países que han decidido comenzar el viaje en convertirse en miembros de la OCDE, como Perú, como Brasil y eventualmente Argentina. Y esta es una apuesta histórica que varios países de la región le han hecho al futuro, donde han decidido dejar de ser sociedades agriculturales o agrícolas, perdón, o sociedades industriales, y han decidido ser sociedades del conocimiento. ¿Qué es una sociedad del conocimiento? Es una sociedad donde la ciencia, la tecnología e innovación es la base del sustrato económico de la sociedad, donde todo gira alrededor de estos tres componentes. El ejemplo más claro es los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, los países del grupo de los 7, que son los países que están liderando la OCDE y son los países que están incluyendo en su club a países en vías de desarrollo, como Colombia, por ejemplo, como Chile, como Costa Rica y México, donde se les impone unas guías socioeconómicas para desarrollar sus economías, las mejores prácticas para desarrollar su economía en todos los ámbitos posibles, ámbitos tributarios, ámbitos económicos, ámbitos laborales, etcétera, etcétera. Entonces, Colombia, por ejemplo, ya decidió convertirse en una economía del conocimiento. Obviamente va a pasar muchísimos años, pero por lo menos ya hay un documento escrito por el Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales, el COMPES, que en el 2021 publicó la visión hacia el 2032 de cómo Colombia se convertirá en una sociedad del conocimiento, porque Colombia, al igual que otros países de la región, se han dado cuenta que exportando aguacates o exportando mangos o café o futbolistas o reinas de belleza no le va a dar un crecimiento sostenible, ni va a sacar de la pobreza a tanto porcentaje de la población como el niño que vimos en la primera lámina están. Por ende, Colombia tiene ya una agenda muy bien definida que ojalá se cumpla en el 2032. Pero, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como países? ¿Por qué se nos hace tan difícil incorporar estos conceptos en nuestra sociedad? Esa es la gran pregunta. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no hemos podido superar esas barreras? ¿Por qué nos seguimos, por qué nos sigue yendo tan mal en los índices mundiales en temas de ciencia, tecnología e innovación? Bueno, una de las primeras razones que citan los expertos es que no nos hemos dejado invadir de extraterrestres. Necesitamos extraterrestres. Necesitamos que las grandes estrellas de rock vengan a enseñarnos a hacer música. Necesitamos que Messi, que Ronaldo vengan a nuestros países y nos enseñen a jugar fútbol. Nunca vamos a sacar un Messi panameño, colombiano, peruano, si no nos traemos a los que saben de fútbol a que jueguen con nosotros. Este es un modelo que no me lo estoy inventando yo, ni es un invento reciente de nadie, es un modelo ya usado por países como Israel en la época de los 70, 80, como países como Corea del Sur, como Singapur, los países que llaman los tigres asiáticos, donde se dieron cuenta que debían de atraer cerebros extranjeros para que los ayuden a formar a los cerebros locales y tomar cerebros locales y enviarlos a estudiar fuera del país y formarlos con temas avanzados para poder desarrollar nuestras economías en temas de ciencia, tecnología e innovación en todos los ámbitos económicos. Miren lo que está haciendo El Salvador.
Es realmente histórico lo que el presidente Bukele ha hecho en el país, indiferente de los temas políticos, de derechos humanos, que si estemos o no estemos de acuerdo con esto. Es simplemente el hecho de que están atrayendo al país a empresas como Google, a Elon Musk, etcétera, para que inviertan en el país, se creen trabajos bien remunerados, trabajos profesionales, y se cree una economía de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahora sí, hablemos de un tema que está desarrollándose a pasos agigantados, que no para y no va a parar en los próximos 1000 años quizás, que es el tema de los dispositivos médicos. Obviamente todos sabemos cómo el tema de los medicamentos farmacéuticos ha avanzado tremendamente. Lo podemos ver en los últimos años con los medicamentos contra la hipertensión, medicamentos que le han salvado la vida a millones de personas, o los medicamentos contra la diabetes y ahora medicamentos contra la obesidad, los GLP-1s, toda la innovación que ocurre en ese segmento. Pero algo más silencioso está ocurriendo, y está ocurriendo como el conejito de Energizer, que es el tema de la innovación con tecnologías médicas avanzadas, más específicamente con dispositivos. En los últimos años ha crecido el número de patentes más del 100%. Imagínense. O sea, todos los días se crean más y más y más patentes de dispositivos. Los dispositivos han dejado de ser dispositivos pasivos que están ahora llegándole a más personas en nuestra población. Tenemos un tema de envejecimiento de la población. Antes, en la Edad Media, la edad promedio de una persona antes de morir era unos 30 y pico años, no llegaban ni siquiera a los 40 años. Y ahora las personas mueren a los 70, 80, 90 años. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar la calidad de vida de estas personas durante esos años? ¿Cómo los monitoreamos? ¿Cómo miramos sus biomarcadores cuando están en casa? Porque los hospitales están ahora en un proceso de transformación donde cada vez se ofrecen más servicios hospitalarios, es fuera del ambiente hospitalario. Por ende, los dispositivos están ahora en nuestras casas, están en nuestros relojes, en nuestros bolsillos, están en todas partes. Y vemos el tema ahora de la inteligencia artificial, que puede diagnosticar, puede monitorear, puede interpretar, etcétera, puede incluso hacer cirugía robótica. Entonces, los dispositivos médicos es, digamos que la próxima frontera de temas de innovación médica. Entonces, ahora hablemos un poco de cómo se crean esas ideas, cómo podemos nosotros como país, cómo puede Panamá aprovechar este auge de la innovación médica con dispositivos y convertirse eventualmente en un hub regional para investigación y desarrollo de tecnologías médicas avanzadas, y eventualmente convertirse en una sociedad de conocimiento, que en últimas en eso es que tiene que convertirse el país. Miremos el caso de los Estados Unidos, que es quizás el país más cercano que tenemos desarrollado como ejemplo de economía del conocimiento o sociedad del conocimiento, donde el negocio del país es innovar. El negocio de las universidades en los Estados Unidos es crear patentes, crear propiedad intelectual. Y hay todo un sistema ya montado que lleva 50, 70 años ya organizado, donde las universidades se han convertido en fuentes generadoras de empresas. De las universidades salen las patentes que usan las empresas para poderse crear y financiar, porque tienen productos únicos que no tiene nadie en el mercado, y eventualmente van a alimentar los portafolios de los grandes fabricantes de dispositivos médicos. Y en el caso de moléculas farmacéuticas, de las grandes farmacéuticas. Entonces es un ciclo donde se crea la empresa a partir de una innovación médica en una universidad.
Esta empresa se crea generalmente en el estado de Delaware, se forma un equipo de trabajo, se financia con unos millones de dólares y esta empresa digamos, desarrolla su innovación por unos 5 o 7 años y luego esta empresa se vende a Medtronic, Boston Scientific, Johnson Johnson, etc. Y así se cierra el ciclo de la innovación. Y el comprador incorpora el producto en su portafolio y así se vuelve mucho más competitivo e innovador en el mercado. Y como tiene las grandes redes de distribución y puede llegarle a todos los hospitales y sistemas de salud del mundo, puede llegarle a los pacientes. Entonces, son empresas que se crean en universidades con el simple objetivo de desarrollar una innovación médica, llámese molécula para un medicamento o llámese una propiedad intelectual para un dispositivo médico, por un prototipo, y esto se traduce en un nuevo producto para Medtronic, Boston Scientific, etc. Entonces, el NIH, que es el fondo del gobierno americano, que está destinado, del gobierno federal, que está destinado a patrocinar la investigación biomédica en el país, invierte más de 30,000 millones de dólares en el ecosistema en los Estados Unidos para que le llegue a todas estas universidades y se financien todos esos proyectos de investigación para producir patentes. Entonces, el negocio de las universidades en los Estados Unidos no es el de cobrarle matrículas a los estudiantes. El negocio es generar patentes. Es más, hay una tendencia en los Estados Unidos donde las matrículas son gratis, son cada vez más baratas, es cada vez más fácil estudiar en los Estados Unidos. Lo que es más difícil es encontrar estudiantes talentosos. Entonces, por eso es que ustedes ven en las películas y las novelas, las series, etcétera, que los equipos de fútbol, los equipos de básquetbol, etcétera, son formas de atraer talento a las universidades que eventualmente se van a convertir en investigadores y van a producir una propiedad intelectual que se traduce tangiblemente en una patente. Entonces, más de 2.500 universidades se ven beneficiadas por estos fondos federales, más de 300,000 investigadores se crean en los Estados Unidos y esto hace que los Estados Unidos sea el líder indiscutible en temas de innovación médica. Y obviamente esta es una lista de las universidades que más recursos reciben en los Estados Unidos. Y aquí vemos un ejemplo claro, un ejemplo muy diciente de cómo funciona el tema, donde una empresa que se originó de la Universidad de Stanford pudo alcanzar a recibir $200 millones para un proyecto que incorpora inteligencia artificial para descubrimiento de nuevos medicamentos para drogas. Bueno, entonces, hablemos un poco de cómo se crean estas ideas. Bueno, ya hemos hablado un poco, pero seguiremos hablando durante la charla sobre el tema de las ideas. Hablaremos de los estudios clínicos que se necesitan para que estas ideas se vuelvan realidad. Y luego vemos la evolución de cómo estos productos o dispositivos médicos llegan a nuestros hospitales. Primero que todo, estas empresas que salen de las universidades tienen menos de 10 empleados. Son empresas pequeñas. De nuevo, son spin-offs. Esa es la palabra que se usa en el medio. Son hijitos, digámoslo así, de universidades basados en una propiedad intelectual. Son empresas que levantan unos fondos para el desarrollo de sus innovaciones. Estos fondos oscilan al principio entre unos 2, 3 millones, posiblemente llegan a 6 y así dependiendo de cuántos hitos van culminando, van recibiendo más fondos. Y uno de esos hitos es el tema de la investigación clínica, que es lo que llaman los First in Human Clinical Trials, los estudios por primera vez en humanos. De acuerdo al reporte más reciente de
financiamiento de estas empresas. La industria de la cual estamos hablando es la industria MedTech, es Medical Technologies, MedTech. Y esta industria ha recibido casi 20.000 millones de dólares en los 2 primeros trimestres del año. O sea, desde enero a junio, estas empresas han recibido 20.000 millones de dólares. Imagínense la cantidad de dinero que eso representa. Es más que muchas economías de países en América Latina. O sea, son empresas emergentes que se crearon de universidades que recibieron estos fondos de inversionistas de tipo ángel, de inversionistas de tipo fondos de capital de riesgo, que están siendo financiadas para desarrollar sus innovaciones médicas. Y esta industria de MedTech hace parte de una gran industria que es la industria de los estudios de investigación, que es una industria que mueve casi 107 mil millones de dólares. Es realmente monumental y todos los días está creciendo más. Al año se hacen más de 30.000 estudios clínicos, patrocinados obviamente por la industria farmacéutica, pero unos 10 a 20% de ese número lo patrocina la industria de los dispositivos médicos, y ese número ese 10 a 20% siempre está creciendo porque cada vez hay más innovación médica en temas de MedTech, y ahora vamos a hablar un poco al respecto. Y los temas donde más están investigando, donde hay más desarrollo, son temas de Healthcare IT, todos estos temas de aplicaciones para monitoreo o diagnóstico, etcétera, temas cardiovasculares, temas neurológicos, ortopedia, el diagnóstico de imágenes, etcétera. Entonces, el gran problema de estas empresas en los Estados Unidos es donde hay pacientes. Y ahí es donde, volviendo a la analogía de la lámina anterior de Messi y de los extraterrestres que necesitamos que nos invadan para que nos enseñen a innovar, está el tema de cómo podemos hacer que estas empresas vengan a trabajar con nosotros. ¿Cómo podemos hacer que vengan a enseñarnos en nuestros países, en Panamá? ¿Cómo podemos hacer que vengan a Panamá y trabajen en nuestros hospitales, en nuestras clínicas con nosotros y nos transfieran su conocimiento avanzado para nosotros eventualmente volvernos unos Messi del fútbol? Y comienzan en una posición donde están a ciegas, no saben dónde ir, porque en los Estados Unidos es cada vez más complicado hacer estos estudios en humanos, por primera vez en humanos. Estamos hablando de esos estudios que se hacen apenas se culminan los estudios preclínicos. Preclínico significa los estudios en cerdos, en ovejas, en cadáveres. Y luego se entra en la fase clínica, que son los estudios en humanos. Y comienza una carrera contra el reloj. ¿Por qué? Porque tienen a unos inversionistas que le dieron millones de dólares y que tienen unos hitos a los cuales llegar. Cuando tú te sientas enfrente de un inversionista, hay 4 preguntas que tú le tienes que responder a un inversionista. La primera es: ¿cuánto dinero tengo que dar? ¿Cuándo lo tengo que dar? ¿Cuánto dinero voy a recibir de vuelta? ¿Y cuándo lo voy a recibir de vuelta? Si tú le contestas a un inversionista esas 4 preguntas en la charla, en el café, en el whisky que se están tomando, cuando le estás haciendo el pitch o la promoción de tu oportunidad de inversión, realmente estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo del inversionista, estás perdiendo tu tiempo. Por ende, estas 4 preguntas son súper importantes, y estas 4 preguntas tienen que ser respuestas en un plan de trabajo. Por eso hay unos hitos muy claros para que estas empresas puedan llegar a sus tiempos de estudios en humanos. ¿Qué pasa? En los Estados Unidos hay unas barreras tremendas donde
es difícil llegarle a los investigadores, es difícil llegarle a los sistemas hospitalarios. En los Estados Unidos no hay hospitales independientes, casi por lo general. Son sistemas hospitalarios, donde hay 20 hospitales en un sistema. La burocracia es inimaginable. Entonces, navegar esas aguas es complicado, es demorado, es burocrático. Entonces, no es fácil que estas empresas le lleguen a los investigadores correctos. Mucho menos cuando están compitiendo con fondos federales, cuando hay unos laboratorios llenos de PhDs trabajando con fondos federales con millones y millones de dólares, y llega una startup con un dispositivo prototipo que nunca ha sido probado en humanos, con apenas 2, 3 millones de dólares para un estudio clínico y generalmente no le prestan atención. Entonces, además de los costos altísimos que significa hacer un estudio en los Estados Unidos, todos ustedes saben que los costos en los Estados Unidos de cualquier procedimiento quirúrgico son astronómicos, en Latinoamérica son la tercera parte, quizás muchas veces de lo que son en los Estados Unidos, y por eso es que tenemos el tema del turismo médico y demás en América Latina. Y tenemos también el tema de la adversión al riesgo que tienen muchos investigadores en los Estados Unidos. O sea, si yo soy una persona, un líder de opinión en una área terapéutica específica y me llega una empresa chiquita con una propuesta de un estudio en 5 humanos, 10 humanos, de algo que no se ha probado solamente en unos cerdos, en unas ovejas, a mí me da mucho miedo y muchos dicen que no. Y además el tema de la complejidad regulatoria de la FDA, que tampoco quiere arriesgar la reputación de sus funcionarios, la reputación de la entidad aprobando estos proyectos, porque los creen muy riesgosos para el país. Entonces, estas empresas salen a buscar en otros lados opciones, países donde la aprobación regulatoria sea expedita y predecible, donde ellos puedan saber que en un tiempo determinado, en 30 días, 60 días máximo, su proyecto va a ser evaluado y eventualmente aprobado. Y con cierta predecibilidad, que si yo entrego documento A, B y C, esos son los documentos que van a evaluar, no que en la evaluación me salgan con que ahora tengo que entregar D, E y F. Pero ¿por qué no le dijeron que necesitaban D, E y F al principio de la radicación de los documentos? Entonces, necesitan países donde sea amigable el proceso de aprobación de estos proyectos, éticos y regulatorios. Donde hayan pacientes, países donde hayan pacientes que realmente necesiten entrar en un estudio clínico. En los Estados Unidos los pacientes no necesitan entrar a un estudio clínico, entran porque quieren o entran porque quizás es la última opción. Si yo tengo una enfermedad terminal, un cáncer o algo así, y mi única opción es jugarle a la lotería y meterme en un estudio clínico, de pronto me meto. Pero yo realmente no necesito en los Estados Unidos entrar a un estudio clínico, pero que mientras en nuestros países donde tenemos sistemas de salud paternalistas, sistemas de salud donde el acceso del paciente es difícil, donde lo ponen a esperar desde las 3 de la mañana a 4 de la mañana para sacar una cita, para reclamar un medicamento, los ponen a esperar 1 año o más para que les haga un procedimiento terapéutico de alto costo, y macabramente la aseguradora o el sistema de salud espera que el paciente se muera antes de que se le haga el procedimiento. Entonces, hay países donde realmente el paciente necesita ser tratado con dignidad, porque no se trata con dignidad. Quiere ser parte de un proyecto de investigación y por eso es que hay países en América Latina donde es más fácil reclutar pacientes. Y obviamente el tema de los costos en nuestros países en América Latina son mucho más bajos que en los Estados Unidos, eso lo sabemos todos. Perdón. Entonces, comienza el viaje, estas empresas empiezan a explorar opciones, empiezan a explorar países en Europa del Este, aunque cada vez más esta ventana se está cerrando por cambios regulatorios que están ocurriendo en esa parte del mundo.
Se acaba de introducir, en los últimos 5 años empezó gradualmente a introducirse un cambio en legislación en Europa que se llama el EU MDR, Medical Device Regulation, que cambió el esquema regulatorio en Europa y es un poco más difícil hacer proyectos de investigación. Otros países como Australia también son comunes en esto. Australia particularmente le ofrece a muchas empresas un 44% o algo así de retorno en su inversión. En otras palabras, cuando una empresa invierte $100,000 en Australia en un proyecto de investigación, se le retornan unos $43,000 a su cuenta de banco, después de que la empresa crea una entidad local en Australia. Esto es para incentivar que varias empresas vengan a trabajar en el país y a incentivar más proyectos de innovación, porque Australia se dio cuenta que es necesario traerse a Messi a jugar localmente para que los australianos puedan aprender a innovar. Ese es todo el concepto de Australia y que es quizás el mejor ejemplo que les puedo dar. Otro país que está atrayendo mucha innovación es Paraguay, créanlo o no. Paraguay lleva más de 15 años atrayendo empresas de una manera informal y más recientemente en los últimos 3 años las atrae de manera mucho más formal. Ya hay una regulación muy clara en Paraguay, aunque es un país pequeño, un poco no tan desarrollado como otros países en América Latina. Por lo menos la infraestructura hospitalaria es un país que es famoso en el ecosistema de innovación como un país amigable a que estas empresas vengan a hacer sus proyectos de innovación médica, de investigación clínica. Y otro país que recientemente ha sido un hub de investigación es Colombia. Yo soy colombiano y obviamente creo mucho en el país. Nací en Barranquilla, estudié en Bogotá y viví muchos años en Bogotá y bueno, ahora estamos haciendo varios proyectos en Colombia. Hay unos tremendos hospitales, un tremendo potencial en el país para este tipo de proyectos de investigación. De acuerdo a estudios que han hecho expertos, un país recibe o el impacto económico de un país es alrededor de $17,000 por paciente. Esto incluye el pago al hospital, pago a los investigadores, lo que se le paga al paciente por transporte, comidas, etc. Entonces es un gana-gana para todos, todos se ven beneficiados financieramente. El país recibe ingresos extranjeros en forma de dólares y recibe una transferencia de conocimiento avanzado, que es lo que realmente buscamos, y tiene la posibilidad de exponer los resultados de los proyectos de investigación en las conferencias internacionales donde se tratan estos temas. Aquí hay un ejemplo donde el doctor Jorge Ulloa de la Fundación Santa Fe en Bogotá, que es quizás uno de los mejores hospitales de América Latina, presentó los resultados de un proyecto que hicimos juntos y se ganó el premio como el mejor abstract en ese evento. Aquí lo pueden ver de nuevo, publicado ya en una de las revistas de temas vasculares periféricos más importantes del mundo. Y también podemos ver este proyecto que ha sido un proyecto maravilloso en temas de ortopedia, temas de tratamiento del dolor lumbar. Lo hicimos en Cali y en Barranquilla, Colombia. Entonces, el siguiente paso después de que estos personajes vienen a nuestros países a realizar proyectos de investigación clínica con dispositivos y otras tecnologías avanzadas es que la empresa se siente con la FDA y negocien un estudio multicéntrico más grande, que es lo que se llama el estudio pivotal. El estudio que se realiza generalmente fuera de Estados Unidos, del cual hemos hablado en los últimos 20 y tantos minutos, es el estudio First in Human, el estudio por primera vez en humanos, que es el estudio que viene después de las pruebas en animales. Pero ese estudio donde se utilizan los datos que se capturaron en Panamá, por ejemplo, o en Colombia, o en
En Paraguay, ese estudio que se quiere hacer en los Estados Unidos es el estudio pivotal. Y el pivotal obviamente es un estudio grandísimo, multicéntrico, donde ya necesitas muchos más millones de dólares, involucra 100 pacientes, por ejemplo, 20 centros de investigación. Y ahí en ese tipo de estudios también se pueden activar centros de investigación fuera de Estados Unidos, pero generalmente la mayoría son centros dentro de los Estados Unidos. Y cuando ya se negocia ese estudio pivotal, cuando ya los datos clínicos que se capturaron en un país como Panamá o en Colombia o en Paraguay son satisfactorios, ahí es donde ya está el famoso exit. Ahí es donde ya la empresa está lista para la venta, ya se coloca en el mercado. Ahí es donde empieza a noviarse con Boston Scientific, con Johnson & Johnson, con Medtronic, para una adquisición, y los números que se manejan son muy altos. 300 millones de dólares por la compra de la empresa, 500 millones, 600 millones más o menos. Y bueno, cambiando un poco de tema, para ilustrarles cómo se está moviendo este tema de los dispositivos médicos de forma tan acelerada y pocas personas hablan de este tema, es la actividad de M&A que está ocurriendo, de Mergers and Acquisitions. Esta actividad está creciendo tremendamente, o sea, porque hay una tendencia de hacer outsourcing, de los fabricantes a hacer outsourcing de temas de desarrollo e innovación de dispositivos médicos. Entonces, como vemos, al 2030 estamos hablando de casi 60 billones, 1.000 millones de dólares el tamaño del mercado. Entonces, es una tendencia creciente que está haciendo que se creen CROs grandísimas, como existen en Pharma, las CROs conocidas por todos, IQVIA, PPD para Excel. En dispositivos médicos ya se están creando en los últimos 5 años más o menos unas CROs específicas para este tema. Y aquí las menciono y faltan 3 más. Falta Avania, falta Veranex, falta OneMed, o sea, hay muchas más de las que están aquí. Entonces, es toda una tendencia tremenda que realmente es una consolidación de un mercado fragmentado que comenzó hace años en Pharma y ahora está replicándose en dispositivos médicos. Y bueno, y con eso concluyo mi presentación. Convirtamos a Panamá en una sociedad de conocimiento, esa es la gran meta, atraigamos a Messi y a Ronaldo a jugar con nosotros para que nos enseñen a tener nuestros propios Messi y Ronaldo. Julio, muchísimas gracias por esta gran presentación. La verdad que mucho tela que cortar. La verdad que excelente lo que nos traes. Yo tengo algunas preguntas, puedo hacer muy breves y después pasamos a los que nos acompañan, que llegan algunas preguntas en el chat. Le vamos a invitar a que por favor las hagan por chat y aquí las vamos leyendo. La primera pregunta, Julio, es vinculado a los sistemas de salud de países en América Latina, donde muchas veces digamos que las barreras que ellos establecen para incorporar dispositivos médicos de primera gama o innovadores es el tema de los costos asociados, ¿no? En tu experiencia, lo que has visto, ¿cómo se puede contraargumentar esa visión que muchas veces es bastante limitada sobre el tema y que en ocasiones lo que hace es que privilegia dispositivos de otro estándar, pensando solamente en el costo? Honestamente, la pregunta no viene al lugar. O sea, estamos hablando de otro tema diferente. Estamos hablando de investigación médica o biomédica o clínica patrocinada por la industria de dispositivos médicos, donde el producto se coloca gratis en el sistema de salud. No tiene nada que ver con que el sistema de salud pueda costear o pueda pagar por esa tecnología avanzada que seguro es costosa. Pero no, al contrario, la tecnología se coloca a disposición del público de forma gratuita porque lo financia el patrocinador del proyecto de investigación. Entonces se van a beneficiar muchísimos pacientes de una tecnología que no existe en el mercado en ninguna otra parte del mundo, en ese hospital específico. Claro, y sí, sin duda, ¿no? Te lo comparto porque es mucho de lo que escuchamos de las discusiones cuando se habla de ampliar el marco, digamos, del día a día de las necesidades de los hospitales públicos, ¿no? Creo que son los principales en la región y, bueno, particularmente en Panamá.
te comentaba de este proyecto de la Ciudad de la Salud antes, donde se abren, digamos, nuevos caminos y hay mucha inversión, pero cuando se traen estas conversaciones de poder ir hacia allá, hay muchas limitaciones, sobre todo como lo que es el costo social posterior a la investigación, porque claro, tú investigas, pero después si hay al futuro requieres más tratamientos con este tipo de tecnología, la idea es que esté disponible, no que solamente esté cuando esté vinculado a la investigación. Entonces, es un argumento constante que hemos escuchado. Y en ese sentido, quizás una pregunta adicional es ¿qué, digamos, caso de buena práctica en cuanto a la parte regulatoria has visto para poder incentivar que este tipo de investigación se dé? ¿Hay países particulares que has visto un desarrollo reciente, algo que resaltes que haga que estas compañías, universidades de afuera vean América Latina? ¿Qué nos pudieses compartir por ahí? Bueno, realmente el esquema panameño llama la atención. No es porque esté hablando con una audiencia panameña, pero me llama la atención, me parece uno de los esquemas regulatorios más amigables para que estas empresas vengan a trabajar en el país, al contrario de los demás países de América Latina. ¿Por qué? Porque el esquema panameño es muy claro, tiene la aprobación del Comité de Ética que ya el gobierno certificó, acreditó, y simplemente se le notifica a MINSA, al Ministerio de Salud, que está ocurriendo el estudio y MINSA simplemente lo evalúa y se queda en silencio si no tiene nada que argumentar sobre el proyecto. Y tiene creo que 30 días o algo así para dar un argumento. Pero es básicamente una notificación a MINSA y sigue en paralelo el proyecto para, con prueba de la notificación a MINSA, comienza el proceso de evaluación del Comité de Ética. En contraste con los otros países donde la aprobación es secuencial, donde yo primero tengo que ir a un comité de ética local y esperar los 30, 45 días, 60 días o lo que sea. Entre más grande es el hospital, más burocrático y complicado es el proceso de aprobación bioética local. Y luego voy al Ministerio de Salud o al ente regulador que depende del Ministerio de Salud, el INVIMA, por ejemplo, en Colombia, o la COFEPRIS en México. Y tengo que esperarme unos 6 meses, 9 meses allá, donde unos funcionarios muchas veces en desconocimiento de guías internacionales, etcétera, traban el proyecto. Entonces, yo creo que es realmente meritorio lo que se ha hecho en Panamá y vale resaltarlo. Y Panamá debe hacer una labor, el gobierno panameño, pro Panamá, por ejemplo, debe hacer una labor para diseminar más estas ventajas competitivas que tiene Panamá sobre otros países de la región. Absolutamente, absolutamente. Y me parece que, bueno, aquí tenemos a alguien de Pro Panamá que justamente hace una pregunta sobre qué tipo de infraestructura se necesita en Panamá para tener más inversión en el desarrollo de dispositivos médicos y qué impacto socioeconómico visualizas que generaría. Bueno, la infraestructura ya está, son las clínicas y hospitales que están, como el Santo Tomás, el Panama Clinic, Paitilla, o sea, ya tenemos una tremenda infraestructura en Panamá. Simplemente hay que colocarla al servicio de estos proyectos, crear centros de investigación dentro de estos hospitales y el impacto económico, imagínate, o sea, estamos hablando de cambiar la mentalidad del país y dejar de ser un país industrial, agroindustrial y pasarlo a una sociedad de conocimiento. O sea, estamos hablando de impacto económico por las próximas 500 generaciones que vienen. Solamente para cuantificarlo, o sea, facilito si se hace una promoción internacional, que es lo que nosotros hemos venido haciendo por 20 años, promoviendo varios países de América Latina como destino de investigación. Nos podemos traer a Panamá, yo diría, unos 10 proyectos en los próximos 12 meses, algo así. Si salimos activamente con el apoyo del gobierno de Pro Panamá, por ejemplo, a las conferencias de cardiología, de oftalmología, de neurología, y colocar la bandera panameña, diciendo aquí estamos, vengan a nosotros, vengan a Panamá a investigar en nuestros hospitales y en nuestras universidades. Entonces, yo creo que sería un impacto muy tangible de al menos unos 10 proyectos que pueden representar más de 3 millones de dólares, 5 millones de dólares en el primer año para el país. O sea, así, fácil.
Fantástico, no, excelente que sea tan concreto también, porque muchas veces hablamos de Sí, este tema en el abstracto y sí, queda muy ambiguo, ¿no? Así que, sí. fantástico. Aquí hay otra pregunta sobre temas de regulatorios y va sobre el tema de registros sanitarios. Quizás como se hace en Panamá, no se tiene todavía un registro sanitario como tal, sino que ahora Ujú, hay un esfuerzo ujú. para modificar la norma e incluir registro sanitario que, digamos, está ocurriendo en este momento y el nuevo gobierno ha asumido ese papel y se espera que para próximos años haya una aprobación. Ujú. Tu óptica sobre ese tema, ¿ves que eso pueda cambiar algo, puede incentivar más, no tiene mayor impacto? No, no, no tiene nada que ver realmente, puede estar relacionado. Generalmente los países tienen en el decreto o la norma que rige los registros sanitarios de dispositivos médicos, tienen un párrafo o tienen una excepción donde dicen, porque cuando uno habla de registros sanitarios está hablando de dispositivos médicos comerciales, dispositivos médicos que ya están disponibles en Estados Unidos, en Europa, etcétera, que vienen al país, en este caso de Panamá, para poder ser comercializados localmente. Y es necesario, obviamente, tener un esquema de cómo se aprueban estos registros sanitarios en el país. Pero generalmente esas normas tienen una excepción, que es en el caso de dispositivos médicos no comerciales, y que sean de tipo prototipo, o sea, que no tienen aprobación en ningún país de referencia o ni siquiera tengan aprobación en su país de origen, entonces se rigen X, Y, Z condiciones para que el producto pueda ingresar al país. Y esa condición es que esté bajo un estudio de investigación clínica, porque no hay otra forma. O sea, o se produce o se usa el producto comercialmente bajo un registro sanitario que está amparado con la aprobación de un país de referencia, o el dispositivo es simplemente experimental, es prototipo. Entonces, si es prototipo, no es para ser vendido en el mercado, ni en el Ah, mercado negro. Tiene que ser utilizado en pacientes que realmente lo necesitan bajo un estudio de investigación clínica. de Entonces, acuerdo. se está evaluando la seguridad y eficacia del dispositivo para aprobación local en Panamá eventualmente o para aprobación en otro país. Ya. Sí, justo lo que hablamos al inicio, ¿no? Era la continuidad, porque si tú investigas es exitoso, la idea es que también los pacientes Exacto, puedan tener hacia adelante correcto, el sí, acceso. Súper. correcto. Aquí otra pregunta, ¿los centros de investigación solo pueden estar en los hospitales? Bueno, no. La respuesta rápida es no. Pueden haber centros de investigación ambulatorios separados de hospitales. Simplemente de que si yo tengo un dispositivo neurovascular donde necesito un procedimiento de implantación del dispositivo, no lo puedo hacer en un puesto de salud en Chipré. O sea, en Chitré, perdón. O sea, tiene que ser en una institución hospitalaria de alto nivel con quirófanos, etcétera. Pero si es un dispositivo médico que es no invasivo, donde es una aplicación, por ejemplo, que es para monitorear X o Y condición, sí, se puede hacer un ambiente ambulatorio. Pero la gran mayoría de proyectos de investigación clínica vienen con productos implantables, es de productos de tipo, en los Estados Unidos se llaman PMAs, Pre-Market Authorization. PMA son los dispositivos más complejos que buscan aprobación de la FDA, que son los dispositivos innovadores, son los dispositivos generalmente implantables. Esos son los que buscan hacer esos estudios fuera de Estados Unidos. Entonces, la gran mayoría de proyectos van a necesitar un ambiente hospitalario de alta complejidad. Súper. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por acá. Julio, te paso a ti unas últimas palabras para nuestra audiencia. Bueno, los invito, ojalá que esta presentación sea una invitación a que veamos la oportunidad, o que sea un catalizador para ver la oportunidad que tenemos enfrente, de la cual pocos países se han dado cuenta, la oportunidad de conectarnos como país al ecosistema global de innovación y ser un jugador importante en el ecosistema, donde contribuyamos con la experticia de nuestros investigadores locales, con nuestra infraestructura hospitalaria, y podamos satisfacer la necesidad de nuestros pacientes de tener acceso temprano a tecnologías médicas innovadoras que, si no fuese por un estudio clínico, no tuviesen acceso por el alto costo, etcétera.
Entonces es una oportunidad para que Panamá vea que hay futuro sostenible como sociedad, como economía, más allá de temas de exportación de agricultura, etcétera, o de atracción de turismo médico. Esto es un tema de cómo transformamos la economía panameña en una economía sostenible basada en el conocimiento, basada en la ciencia, la tecnología, en la innovación, comenzando con innovación médica. Fenomenal, me encanta ese concepto de conectarnos a ese juego, la analogía que utilizabas también al deporte con los Sí, Messi, los cristianos, digo, Panamá, de aquí han salido Mariano Riveras, Roberto Durán, y creo que claro, tenemos la posibilidad de poder seguir exportando y generando valor para el mundo. Y como bien dices, esta es una industria que tiene todo por crecer. Hay países como nos mostraste que ya lo han hecho, y bueno, creo que Panamá tiene que tomar la decisión para hacerlo y saber que te contamos con personas como tú que le apuestan, que ven en Panamá como un espacio para ello. Yo creo que nos genera una bocanada de aire fresco a los que estamos acá, a los que nos verán después por la grabación también, que sepan que bueno, es un área que desde AmCham vamos a seguir impulsando. Y bueno, nuevamente agradecemos enormemente tu participación por acá. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros, claro a que todos los sí. que nos han acompañado también. Y bueno, nuevamente agradecer desde el comité, particularmente a Rodrigo de Antonio que nos apoyó muchísimo con esta sesión y bueno, a todos por acompañarnos y bueno, sigan muy atentos a redes de AmCham para nuestros eventos y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos.